Yo soy documentalista y trabajo filmando la realidad. Cuando estrené mi documental La Once, que retrata a un grupo de amigas que se junta a tomar el té una vez al mes desde hace 60 años, desde que salieron del colegio, a estas amigas, que eran las protagonistas, les fascinaba ir a las salas de cine de incógnito para que el público a la salida las reconociera y las saludara. Iban de cine en cine haciendo esto. Y la Angélica, una de ellas, me decía: la gente a la salida me felicita, pero me da mucha rabia porque me dicen: qué bien te aprendiste los parlamentos. Y decía que yo le tenía que decir: no son parlamentos, es mi vida real, no me aprendí ningún guión. Y decía que la gente no entendía lo que era un documental. ¿Por qué creo yo que le pasaba esto cuando iba a los cines? Porque estamos acostumbrados a que los trabajos sobre la realidad son con entrevistas y archivos, una forma mucho más cercana al periodismo. Pero hoy día el documental es mucho más que eso. Yo trabajo filmando el presente. ¿Y por qué me interesa filmar el presente? Porque creo que muchas de las historias que un creador puede inventar ya existen en la realidad, y siempre en una versión mucho más dramática y absurda de la que uno puede crear. El gran desafío como documentalista es salir a la calle, ir a buscar esas historias al mundo, hasta encontrar a esos personajes únicos e irrepetibles, dignos de la mejor película de ficción, pero de carne y hueso. Les quiero mostrar un ejemplo de una escena que grabé hace algunos años en la playa del Tao. Es de un documental que se llama El Salvavidas, y son dos amigos que están veraneando y tratando de armar un puzzle. Uno de ellos siempre trataba de dominar al otro y estar en las dinámicas que tenían en la playa. Media lata. Puede ser LT, AT, AA, ML. LT. Media lata. No, puta, qué weón. Media lata significa que tienes que sacar dos palabras de lata y ponerla ahí. Puede ser la L con la A con la A, la T con la A, la L con la T, así, pues, weón. ¿Cómo? Media lata, pues, weón. En vez de poner lata, ponís la o ponís ta. O ponís LT o ponís la doble A. Ya, pues, ML. Ay, que soy tonto, weón. Mira, en esta weá puede salir media casa, media lata. Y tienes que poner dos letras de esa palabra, de esa pura palabra, no. De lata, ¿cachai? Ah, la mitad. Sí, pues media, pues, weón. Ya, media lata. Soy ignaro, loco. La o ta. Sí, pues a eso me refiero, po. Pero puede ser LT también, pues. Sí, puede ser cualquiera de las dos letras, de las cuatro letras. No, porque si dice media, es la mitad. No, porque yo siempre hago estos puzzles y siempre no son así, pues, no son una de las dos sílabas, sino que son las letras revueltas, ¿no? Y ahí hice una. ¿Cuál? La. Pero ¿cómo se dice está? Esta conversación definitivamente es mejor que cualquier diálogo que yo habría podido escribir o inventar. Yo creo que la realidad nos conecta rápido con estas situaciones. Como documentalista, soy una convencida de que el valor de verdad en las historias genera una conexión mucho más poderosa que las películas de ficción. Cuando estamos en el cine y sabemos que lo que estamos viendo es verdad, nos conectamos automáticamente. Me pasa mucho que el público me pregunta si mis trabajos son 100% reales. ¿Y por qué necesitan corroborar que es verdad? Porque efectivamente en esa realidad hay un valor que facilita la identificación. La realidad nos conecta e identifica. ¿Y cómo conectarnos con la realidad? Para conectarnos con la realidad necesitamos que lo extraordinario surja frente a la cámara, que situaciones únicas aparezcan. Y para que estas situaciones aparezcan hay que tener mucha paciencia. No se puede apurar la realidad. Filmar la realidad es un ejercicio de paciencia, de esperar que las cosas pasen frente a la cámara. A mí me gusta hablar de programar el azar. He aprendido que la realidad es cíclica y creo que absolutamente todo se repite. Y en esa premisa baso mi trabajo. Antes de filmar, paso al menos un año investigando a los personajes y cuando les conozco su lugar,
puedo prever lo que va a pasar el día que yo esté filmando y programar dónde y cómo poner la cámara para tener exactamente la escena que yo quiero en mi guión. En mi primer documental, El Salvavidas, que es el de la escena que vimos, retrata a Mauricio. Mauricio es un salvavidas que le tiene miedo al agua, pero él cree que no importa tenerle miedo al agua porque el mejor salvavidas es el que aplica medidas preventivas para evitar que las personas se ahoguen. Esto es lo que Mauricio me decía todo el tiempo en teoría, pero yo como directora no sabía si Mauricio en realidad iba a llevar eso a la práctica o no. Era la gran duda. Y la escena del rescate era una escena muy importante para mi guión porque era el momento en que el personaje se revelaba. Cuando alguien se esté ahogando, me preguntaba yo, ¿qué va a hacer Mauricio? ¿Va a ir al agua o no va a ir al agua? ¿Se va a quedar en esta teoría o se va a meter a salvar a alguien? Y mi gran preocupación era cómo voy a grabar la escena del rescate, porque es totalmente impredecible, imposible. Pero en investigación aprendí algo clave para mi vida profesional y me di cuenta que era totalmente predecible, que yo la podía esperar, porque observando me di cuenta que incluso las situaciones que parecían insólitas en esa playa se repetían bajo ciertos patrones, siempre. Por ejemplo, leí las estadísticas de los marinos y en las estadísticas de los marinos decían que en los últimos 10 años todos los rescates, todos los accidentes en esa playa habían sido entre las 5 y las 6 de la tarde. Por lo tanto, ¿qué hicimos con nuestro equipo? Estábamos ahí todas las tardes, a las 5 de la tarde, esperando en la orilla a ver si esta escena sucedía. ¿Y qué pasó? Efectivamente, la escena sucedió a las 5:30 de la tarde frente a la cámara. Y Mauricio decidió no ir al agua. Bueno, esto de alguna manera habla de cómo podemos programar lo excepcional. Lo podemos, de todas maneras, eso excepcional va a suceder frente a la cámara. Eso es para mí programar el azar. Y si uno no entiende y no estudia el comportamiento humano antes, es imposible estar preparado para eso y prever lo que va a pasar. Y la realidad no se va a revelar frente a la cámara. Y lo que nosotros queremos como espectadores en el cine es ver esa realidad revelada, encontrar esas situaciones singulares que son dignas de cualquier película de ficción. Lo potente en el documental es que esas situaciones singulares son reales. Les quiero mostrar otro ejemplo que ejemplifica bien esto. Es una escena editada de un cortometraje que se llama Yo no soy de aquí, que muestra a Yosebe. Ella es una vasca que tiene Alzheimer y que vive en una casa de reposo en Santiago, pero cree que está en su pueblo natal, en Rentería. Mire, si se cae, yo no lo voy a levantar. Ya le he dicho, usted tiene que estar quieta, como estoy yo. Mire qué regalo le va a dar a su hijo. Una pierna se rompe la cabeza, cualquier cosa, por no estar quieta. Y después que se caiga, verá usted cómo se va a quedar. Su hijo llega y se le ve toda aplastada, chucada. Ay, 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 por favor, levántete. Ay, qué golpe, la cabeza y la cadera. Es más que me resbalé. Ay.
Ahora no se vaya a caer usted, así que estése quieta aquí. Estése quieta porque se puede caer. Mal, anunciar. Bueno, está acortada, pero Yosef estuvo mucho tiempo diciéndole a la señora que no se pare, no se pare, no se pare, se va a caer. Cada vez se ponía más dramática y se termina cayendo ella. Eso para mí es un buen ejemplo de programar el azar. ¿Por qué? Porque la cámara está ahí esperando mucho tiempo hasta que lo insólito aparece. Aparecen incluso esas situaciones que suceden en la vida, pero con menos frecuencia. ¿Por qué? Yosef siempre se caía, pero las enfermeras nunca la veían y nosotros tampoco. Pero después de muchas horas filmando, eso pasó. No lo estábamos esperando, pero ahí está la realidad revelada frente a la cámara. Y lo impredecible incluso se puede programar porque la realidad es cíclica. Todas las cosas, incluso las menos frecuentes estadísticamente, en algún momento van a pasar y en algún momento se van a repetir. Bueno, el documental por muchos años estuvo asociado desde su palabra al documento, y muchos lo relacionamos con eso, con la objetividad. Pero hoy día el documental se entiende como una representación totalmente subjetiva de la mirada del autor. Pese a eso, todavía el público lo siente como un documento y muchos autores también lo siguen asociando al drama y a la denuncia como una forma de conectarse con los problemas del mundo. Los documentalistas tenemos siempre el objetivo de querer generar conciencia social en el espectador y movilizar al público en las salas de cine. Pero el drama no es el único agente movilizador. Yo creo que el humor también es un gran agente movilizador para cambiar la mentalidad del público en las salas. El documental es una forma de narrar cinematográfica y está totalmente ligada a la emoción. Y la emoción no se da solo desde la tragedia y desde el drama, la emoción también está en la risa. La risa en las salas de cine se manifiesta abiertamente. Las lágrimas y la pena, en cambio, es una emoción individual. La risa la vivimos como espectadores de manera colectiva. En esa risa nos unimos y cuando nos reímos viendo la realidad, aumenta la comprensión de nuestro entorno y de nuestro mundo. No se trata de que nos riamos de los personajes que están en pantalla en el documental, de que nos reímos de esto, de ver la realidad revelada, de ver cosas que no esperábamos apareciendo en la cámara, de ver contrastes entre también cosas que pensábamos de un personaje y no son, de ver nuestros prejuicios enfrentados a los personajes. La risa es un agente movilizador en el público. Por ejemplo, no sé si vieron el documental Super Size Me, que trata de cómo un director decide un mes alimentarse solo de McDonald's y, por supuesto, su vida es un desastre después de este mes comiendo McDonald's. Y este es un documental de denuncia, y de denuncia de cómo funcionan las compañías de comida rápida. Sin embargo, es una comedia total. Uno está riéndose de principio a fin del experimento que está haciendo este director. Y este documental de denuncia en tono comedia sí generó cambios sociales. Por ejemplo, en España, el mes de su estreno, el Ministerio de Salud prohibió a todas las compañías de comida rápida hacer publicidad de las hamburguesas XL en las calles, en televisión, etc. Por lo tanto, eso es generar un cambio social desde la comedia y la denuncia. La denuncia no está ligada exclusivamente al drama. Otra cosa que hoy día también vemos como una forma ampliada en estas nuevas lecturas del cine son las películas basadas en hechos reales. ¿Por qué basar hoy día una película en hechos reales si yo les estaba diciendo que muchas de estas historias existen en la realidad? Porque, por supuesto, hay cosas que los documentalistas nunca vamos a poder filmar. No podemos filmar el pasado en presente. Hay cosas que no tenemos cómo hacer sin entrevistas y sin recreaciones.
En cambio, la ficción se puede encargar de revivir ese pasado en presente. Por ejemplo, la película Lo Imposible, del tsunami en Tailandia, nos lleva a las catástrofes en tiempo presente. ¿Qué pasa si un documentalista quisiera filmar eso? Llegaría tarde y tendría que hacer entrevistas de lo que pasó en el lugar. Pero las historias de ficción basadas en hechos reales promocionan esto. ¿Por qué? Porque promocionan precisamente la identificación desde la realidad, promocionar que es verdad. Y hoy día hay muchas películas que hacen eso. Por ejemplo, película que ganó el Oscar, Spotlight, sobre los curas pedófilos en Boston. En la cartelera actual tenemos Neruda, un biopic, Aquí no ha pasado nada, basada en el caso de Martín Larraín. Todas estas producciones de ficción están promocionando y potenciando el hecho de basarse en un hecho real. Porque eso queremos ver, realidad, creer que es verdad. ¿Por qué? Porque la realidad nos conecta e identifica. El documental tiene que filmar el presente y conectarnos con el presente. ¿Y por qué es importante filmar el presente? Porque el registro de hoy se transformará en un archivo histórico en el futuro. Necesitamos filmar el presente para tener memoria el día de mañana. Muchas gracias.